hola. Ay. Muchos ya me conocen y saben que yo grito bastante. Esto me hace hablar un poquito más alto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Y gracias a ustedes también por haber venido. Yo lo que hoy traigo es, ¿cuánto es? ¿Un año hace que dimos la primer charla? Hace un año o dos, no nos acordamos bien, en una sala muy parecida a esta, digo parecida porque era esta, pero era completamente distinta. Nosotros vinimos a presentar lo que para ese momento era nuestro arranque en el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Alguien vino esa vez? Muy bien, claro. De eso nos ha quedado algunos logros. Por ejemplo, tenemos dos hijos acá que están haciendo tesis sobre ese tema, que están muy avanzados. También tenemos un proyecto, el primer proyecto que se aprobó en la Universidad de Quilmes, donde estamos estudiando esto desde principio de año. Y bueno, digamos, no es gran cosa, pero estamos contentos de lo que vamos consiguiendo. Y lo que nos trae hoy es preguntarnos algo que nos venimos preguntando nosotros. ¿Ustedes saben lo que es la realidad virtual? ¿O no? Que no haya venido nadie hace un año está bueno porque puedo repetir cosas. Eso está bueno. Bien, lo que nosotros hoy, yo suponía que alguno ya vino, entonces lo que nos queríamos preguntar hoy es, justamente si la realidad virtual, ¿saben qué es o no? Yo no voy a hacer una encuesta, pero sí, más o menos. ¿Se lo imaginan? ¿Es un éxito o es un fracaso? Pues nosotros empezamos y nos encontramos, digamos, ¿cómo? ¿Por qué? Ah, mira qué bien. Entonces, sí, nosotros también, créenos que también. Pensamos vivir durante los próximos 15, 20 años de eso, así que estamos convencidos de que sí lo es. Pero en un primer momento, si uno hace una búsqueda por internet y pone ¿la realidad virtual es un fracaso? Pongo algunos, estos son de la última semana. Algunos de los resultados que podemos ver en cualquier buscador nos hablan de digamos, una situación crítica sobre la realidad virtual, algo que aparentemente, digamos, no cumple con las expectativas, hay una satisfacción que, digamos, es como que no es que defraudó, pero se está dudando, ¿sí? Eso sobre el fracaso. Ahora, si uno hace en el mismo buscador, en el mismo momento, por palabras claves, como ya saben los que cursan la materia de marketing, hacemos sobre el éxito, vemos la misma cantidad de avisos que hablan de éxito. ¿Sí? O sea, tenemos, algunos hablan, no sé, que se va a multiplicar por 20 millones de cosas muy lindas que nos hace pensar que es viable, ¿no? Así podemos vivir todos. Ahora digo, entonces, ¿es un éxito o es un fracaso? Y nosotros lo que hicimos desde principio de año sistemáticamente, con 6 miembros del equipo que en este momento forman parte y con el apoyo de los tesistas que nos dan el marco teórico, analizamos artículos, muchos artículos, 150 artículos más o menos, aplicando un sistema de codificación, no tenemos Big Data, es un Small Data, pero codificación bastante manual y ¿cómo explicar esta situación? ¿Cómo explicar esto? Y lo que en forma casual, no tengo tiempo para relatarles, pero en forma casual yo pensaba ponerles una nube acá, una nube y decir, había mucho humo dentro de la realidad virtual. No sé si les pasó a ustedes, pero había mucho humo. Por suerte, hace 10, 15 días llegó a mí esto. ¿Conocen esto? Recién lo estábamos comentando acá con Fernando, que yo lo desconocía por completo. Azarosamente quiso la suerte de que festeje fin de año con la familia de mi prima, Rosh Hashaná, no, fin de año, que me siente al lado de un primo, que con ese primo hable y me dice, lo que vos me estás diciendo es esto. ¿Lo conocían? Se llama la curva de Gartner, le comentaba Fernando, que fue como un abracadabra. Se nos aclaró, digamos, qué era lo que nos estaba pasando. ¿Por qué?
Porque acá hay, no sé si la alcanzan a ver, pero esta curva es una curva que hacen todos los años sobre todas las innovaciones tecnológicas y cuál es el desarrollo que están teniendo. No solamente va midiendo cómo va avanzando cada una de las innovaciones tecnológicas, sino que a partir de los datos de la experiencia y de 40 y pico de años, ¿no?, que se mide, nos va dando un pronóstico de cuál es este ciclo. Y bastante bien, porque si nosotros vemos, y acá me encantó estos nombres que dicen aquí, porque dice lanzamiento, no sé si llegan a ver que dice pico de expectativas sobredimensionadas. Nos encantó ese nombre, ¿no? Porque es, bueno, es el enamoramiento, así estamos totalmente obnubilados, creíamos que la realidad virtual nos iba a resolver, íbamos a trasladarnos, mucha ciencia ficción, ¿no? Íbamos a poder trasladarnos en el tiempo, íbamos a poder ir de un lugar al otro, tocarlo. Ahora, lo que nos parece más interesante, más que el pico de sobreexpectativas, es este tercer momento, que no sé si lo alcanzan a ver. ¿Lo leen? Dice, abismo de desilusión, el desencanto. ¿No? Nos pareció genial aparte, porque es como una imagen desoladora, ¿no? Porque fuiste al pico y al abismo. Y lo bueno que tiene ese abismo es que posteriormente viene justamente la pendiente de iluminación, es cuando esa tecnología realmente pasa por esas etapas y empieza a ser productiva. Cuando empieza a ser productiva, entra en la meseta de producción. A mí me pareció realmente muy interesante, no la conocía, me sorprendió no haberla conocido, la verdad, pero nos permitió ver esto, por ejemplo. Esta es la curva que hizo Gartner en el año 2017. Y ahí podemos ver, ¿cuál era el...? Sí. Y acá nos permite ver en el 2017, nos permite ver estas dos cosas. Nos permite ver que la realidad aumentada está en el abismo y la realidad virtual está levantando por esta pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros suponemos? Es más, recuerden este pequeño gráfico, acá podemos ver esto, lo que tiene bueno, que va ubicando el blockchain que hablabas vos, que lo ubica descendiendo por la pendiente. ¿Vos la conocías esta curva? Está bárbara, ¿no? Me encantó. Aparte parece más seria que mostrar una nube de humo, ¿no? Entonces, nos permite ver cómo cada tecnología va moviéndose y va perfilándose. Y en algún punto, por ejemplo, cuando hacen las predicciones para el 2018, identifica claramente a las experiencias inmersivas como dentro de las 10 tendencias tecnológicas claves para el 2018. Estamos salvados. Muy bien. Entonces, ahora, ¿a qué llama las experiencias inmersivas? La llama a la realidad aumentada, que como bien dijo antes la compañera, tenía que ver con agregar información a la información que yo puedo ver. Esto básicamente se hace con los smartphones y también con otras aplicaciones, pero básicamente se hace con los teléfonos, y la realidad virtual, que ahora vamos a ver qué es lo de la realidad virtual. Y la realidad mixta es esa combinación entre la realidad virtual, que es una simulación, con la realidad aumentada. Esto nos permitiría, por ejemplo, estar en... Nos está pasando ahora, estamos hablando quieren hacer un parque natural en la Patagonia, otra área protegida, pero no hay nada. ¿Se imaginan? Está pelado todo. Entonces nosotros decimos, no hay ningún problema. Que la persona llegue hasta el lugar, que viva ese lugar y que con su teléfono vea todo lo que ahí había. Justamente eso sería la realidad mixta. Uno puede a esa imagen que está viendo, le agrega información, puede ser texto, audio, video, pero también puede ver una simulación. ¿Qué nos permite ver esto? Lo que nosotros queremos, antes de explicar ¿vieron ese pico sobredimensionado y la caída? Primero tenemos que entender que en nuestros países o en nuestro continente lo vemos con un retraso, ¿sí? Más a nuestro favor, estamos más en el abismo nosotros, pero nos da la posibilidad de que vamos a poder subir. Entonces, lo que queremos hacer es una breve explicación,
de qué entendemos por realidad virtual. Y es un concepto, acá tenemos dos testigos que no me permiten mentir, que son los tesistas, que lo estamos discutiendo permanentemente, ¿o no? Todo el tiempo estamos discutiendo qué es la realidad virtual, qué componentes tiene la realidad virtual, cuánto de virtual hay en la realidad, cuánto de realidad hay en la virtual. Y lo que llegamos a una primera conclusión provisoria, porque la vamos cambiando, es que la realidad virtual tiene estos tres conceptos, que es inmersión sensorial. Le voy a dejar a los chicos que vienen después, a los colegas que vienen después, a que le expliquen. Pero la inmersión sensorial tiene que ver con sentirse o estar ahí dentro de ese entorno de que yo estoy mostrando, pero a su vez está relacionada con la interacción en tiempo real, o sea, yo hago algo y eso que veo que estoy haciendo se mueve, ¿correcto? Y un gran componente de la realidad virtual que es la simulación interactiva. Y van juntos, simulación interactiva. Si es solamente simulación, puede ser una película de ciencia ficción, ¿o no? Puede ser. Ahora, esa simulación tiene que ser interactiva. Es decir, esto está vinculado con dos elementos clave que son los periféricos de entrada que me permiten interaccionar con la pantalla, con el juego, con lo que disponga, y los de salida, que son los que me permiten, por ejemplo, ver, oír, sentir o experimentar. Más gráficamente, el primer periférico de entrada, ¿cuál fue? Sí, seguimos usándolo, por suerte, ¿no? El teclado, el mouse, los distintos tipos de mouse, guantes, no quise ponerlo acá, pero hay trajes, no sé si vieron una de las últimas películas de Spielberg que tiene un traje de realidad virtual. Los periféricos de salida, los más conocidos, ¿cuáles son? Si yo digo realidad virtual, ¿ustedes qué hacen? Tienen un solo gesto para hacer. ¿Cuál hacen? ¿No? Es más, si se acuerdan, no lo quiero mostrar para atrás, pero el icono de Gartner sobre experiencias inmersivas, ¿cuál era? Los anteojos. ¿Sí? O sea, está ya establecido un significante para una experiencia. Ahora, sin embargo, tenemos que hay otras también formas de periféricos de salida que no son tan inmersivos como eso, como por ejemplo las Cave, cuya experta acá va a ser Luisina, digamos, que está estudiando ese caso, entre otras, ¿no? Por ejemplo, simuladores. Estos tres elementos hacen a la realidad virtual, ¿sí? Entonces tenemos inmersión sensorial, interacción y simulación interactiva. Con estos criterios, bueno, en lo que es simulación interactiva, el claro ejemplo que tenemos, ¿cuáles son? Los juegos, ¿sí? Ustedes digan que no. ¿Ustedes juegan? Seguramente que alguien sí juega, digamos, ¿sí? Si fuese más chiquito no se hacen problemas, digamos, sí juegan y punto, digamos. Ahora, la cuestión de la inmersión es un tema que estamos rediscutiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la inmersión, o sea, la interacción es física, yo tengo que interaccionar con algo. La simulación requiere programación. Ahora, la inmersión sensorial no solamente requiere un estímulo visual o auditivo, sino que también requiere de elementos subjetivos. La gente dice, voy a jugar fútbol. Y uno dice, no, vas a mover un joystick. No, estoy jugando básquet. ¿Sí? O estoy jugando a tal cosa. Y se creen dentro del juego. Por eso es tan importante. Ahora bien, cuando nosotros hacemos ese estudio, yo les comenté de 150 casos, de 150 anuncios, nos encontramos con que la mayor parte de los atributos a la realidad virtual tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con la realidad, con la experiencia, con el turismo y con el entorno. Hagan ustedes las combinaciones, no tengo tiempo para decirles, pero hay, por ejemplo, realidad digital, realidad virtual, realidad inmersiva, realidad simulada, ¿sí? Cada una de estas realidad, experiencia, turismo y entorno se vinculan con las de rojo, ¿sí? Y acá básicamente lo que nos permitió poder avanzar con el análisis y con los proyectos tiene que ver con ¿qué? Con ubicar este corte entre realidad digital y realidad virtual. La realidad virtual, ¿a qué llamamos nosotros realidad virtual? Realidad virtual tiene que ver con que hay algo que se programa.
hay una intervención de un tipo de sistemas, digamos, ¿sí? De un ingeniero, de un alguien, de un programador, de un alguien. En cambio, y esto nos permitió entender, de alguna manera, este estudio. Esto es lo que nos dan, nosotros lo llamamos a este capítulo confusiones y algunas definiciones. ¿Por qué? Porque todo daba lo mismo. Alguien decía realidad virtual, no, es realidad digital, no, pero es lo mismo que inmersiva, pero es simulada, y en su afán por diferenciar un artículo del otro, fuimos armando esta codificación. Por lo tanto, pasamos a este resumen, que sería, bueno, ¿sobre qué se genera esa sobreexpectativa? ¿Vieron esa sobreexpectativa, esa curva muy grande que había? Nuestra hipótesis, que estamos comprobando, por lo menos hasta ahora viene dándonos eso, es que la sobreexpectativa sobre la realidad virtual se crea sobre una imagen montada sobre, sobre una carga muy fuerte sobre la imagen y sobre lo que sería la promoción, ¿no? Que se reduce en el estar ahí, sentirse en, experimentar, explorar, viajar antes de, conocer antes, viajar. Todo lo que veíamos era que la mayoría de los artículos, excepto uno, en 150, nos daban muy vinculado con el tema de la promoción. ¿Se entiende? ¿Cuándo empezamos a ver cierto cambio? Cuando vamos más allá de la promoción y de la publicidad. Cuando vamos más allá de la imagen o de la sensación de conocer ese destino. Y ahí aparecen otros atributos de la realidad virtual que nos permiten, por ejemplo, reconstruir ruinas. Nos permiten viajar en el tiempo futuro, pasado o actual. ¿Sí? Porque viajar actualmente, digamos, se puede hacer, pero yo puedo reconstruir una situación histórica, puedo plantearme en un museo, bueno, distintas situaciones, y también la idea esta de recrear espacios, crear nuevos espacios, crear nuevos entornos digitales, justamente porque la diferencia está entre si yo quiero presentar, o si quiero representar, o si quiero crear. No sé si se entiende la diferencia entre estos tres conceptos. ¿Los ven iguales? ¿Son iguales o son distintos? Si yo quiero presentar, es una cuestión. Ahora, si quiero representar, tiene que ver con lo que ya está presente. Lo duplico de la manera mejor, de la mejor manera, de la manera más fiel, de la manera más nítida, pero lo voy a representar. En cambio, en la realidad virtual hay un componente que la hace muy poderoso, que es la posibilidad de inventar, la posibilidad de simular, la posibilidad de no de recrear, sino de crear mundos paralelos, de crear mundos realmente que sean mundos virtuales simulados, ¿sí? No hay que explicarle a un chico de 10 años que está jugando, que está en un mundo virtual, ¿o no? Ya lo sabe, ¿o no? ¿Ustedes creen que no lo sabe? Pregúntenle, ¿no lo sabe? Sí, ya lo sabe. Y dicen, sí, papá, es un avatar. Obvio que ya lo saben, ¿sí? Entonces, lo que nosotros en este momento estamos trabajando es, todas las semanas, este equipo de investigación, ellos se salvan, pero todo el equipo de investigación, cada artículo que hay tenemos que procesarlo y entender cuál es su lógica. ¿Y a qué queremos apuntar? Justamente lo que vemos es que nuestra hipótesis ya no de diagnóstico, que era la etapa previa, sino la etapa actual, donde estamos queriendo producir algunos proyectos de innovación práctica, tienen que ver con ir un poco más allá de la promoción. Que hay que hacerla, obviamente que hay que hacerla, pero que hay que ir un poquito más. ¿Y en dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en la planificación y en la gestión. Lo podemos ver en los centros, por ejemplo, antes en la charla previa se hablaba del Big Data y el comportamiento de los usuarios. Ahora, yo podría, si tengo la maqueta no sé si de la ciudad de Buenos Aires, pero de un pueblo, de una ciudad o de un destino, puedo, por ejemplo, proyectar edificaciones, proyectar nuevos emprendimientos, ver cómo impacta. ¿Me siguen más o menos? Puedo hacer de la planificación urbana y del territorio algo más, por así decirlo, más científico, más, digamos, tratando de prevenir congestionamientos, saturaciones de alguna zona. Podría predecirlo. También puedo evaluar las infraestructuras
y su impacto dentro de la movilidad. O, por ejemplo, una de las cosas que venimos hablando, ya hace un año lo decíamos, y ahora tenemos más formas para poder sustentarlo, puedo medir factores que son medios mágicos hoy en día, como se calcula, que es el factor de carga. Yo puedo simular un atractivo turístico, como las cataratas, puedo simular el clima, puedo simular una pasarela, cuántos pasajeros hay, qué peso tienen, digamos, cuestiones climatológicas, y puedo calcular cuál es el deterioro de esa pasarela y puedo planificar una sustentabilidad con mucho más precisión que si lo tengo que hacer en forma manual. No sé si se entiende. O sea, en la medida, por ejemplo, otros de las posibilidades que la realidad virtual plantea, más allá de la promoción, sería algo que viene trabajando la compañera, que es cómo la realidad virtual ayuda a la recuperación del patrimonio cultural. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Al patrimonio cultural. Puede reproducir, por ejemplo, lugares, eventos que ya no están, que se han perdido por distintos motivos. Yo el otro día vieron que lamentablemente se incendió un museo en Brasil. Y un pensamiento muy egoísta me agarró encima. Primero, la sensación de que muchos tenemos de, bueno, cuánto que se perdió, ¿no? Cuando se quema un museo de esos, la sensación es cuánto que se perdió para la cultura. Y la segunda sensación, ya súper así mal, digamos, es ¿por qué no haberlo escaneado antes? ¿No? Pues si lo hubiéramos escaneado antes y ese escaneo de ese museo hubiera estado en objeto 3D y hubiese estado simulado, hoy lo podríamos seguir disfrutando más allá de su estado físico. No sé si me siguen. Yo decía, qué lástima, ¿no? Ahora, qué lástima que por qué no lo escaneamos, podría ser, ¿por qué no escaneamos todos nuestros museos hoy? ¿No? ¿Por qué no escaneamos o por qué no simulamos joyas que se fueron perdiendo, que se van destruyendo, por acciones naturales también, pero por acciones también humanas, a veces que se destruyen, ¿no? Con la guerra? Entonces nosotros decimos, bueno, ya estoy capturado por la realidad virtual, ¿no? Cuando pienso, qué lástima que no se escaneó, ¿sí? Ahora, también tenemos la cuestión de algo que estamos trabajándolo, que lamentablemente no nos salió el financiamiento, pero ya está trabajándose, es hacer senderos interpretativos virtuales. Una cosa muy interesante que nos gusta mucho son los centros de interpretación turística. ¿Ustedes saben lo que son o no? ¿Los conocen? ¿Qué? Acá dice un docente que deberían saberlo. Todos lo saben, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pablo, ¿cómo son? No, o sea, son lugares donde se brinda información, donde hay objetos, donde se interpreta. Ahora les voy a mostrar, tengan esa información y se la voy a mostrar. Un componente para nosotros muy importante y quizás uno de los más decisivos es la simulación. Lo que antiguamente era el role-playing y hoy nos quedan muy poquitas formaciones, digamos, que tiene que ver con simulación interactiva en entornos de entrenamiento. Esto pasa en la guerra, pero también podría pasar para una hotelería, para, por ejemplo, lo que nosotros, con un compañero que ese día también vino acá a la charla y está trabajando en eso, es cómo se entrena el personal de parques naturales o de sitios arqueológicos para qué hacer en un momento donde hay, por ejemplo, un incendio, ¿sí? Digamos, eso se puede recrear en una especie de un juego o en una especie de un entrenamiento, con una simulación, y se puede decir, bueno, hay más fuego, hay menos fuegos, hay más llamados. Hay una aplicación que ya vimos que está funcionando, que es un entrenamiento para agentes de viaje en una situación de catástrofe. Nos pareció genial eso, porque suena el teléfono, ahí están las redes sociales, están todo un entorno simulado que entrena de una forma muy distinta a lo que son nuestras capacitaciones hoy. ¿Puede ser que sea parecido a esto, los centros? ¿Estamos bien? ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, ¿no? ¿Un minuto? Ya termino, mira, justo. Como si lo hubiera calculado. ¿Puede ser parecidos a esto? ¿Sí? Son parecidos a esto. Miren eso. ¿Son parecidos o no?
O sea, esto es una cave, justamente, que es un entorno de realidad virtual en el cual no solamente podemos ver, sino que podemos interaccionar. Podemos tocar objetos en forma simulada, podemos entrar, podemos salir. Una de las grandes diferencias entre la realidad digital y la realidad virtual es que en la realidad virtual, como se están educando las generaciones que dentro de 15, 20 años serán nuestros turistas y nuestros clientes, saben que es muy difícil decirles que tienen que ir por un lugar o no. Van por donde quieren. Saben que se meten por un lugar, que se meten y que meten una puerta, y si quiero ir hacia allá lo voy. Entonces, por ejemplo, entre los centros de interpretación, decimos, se puede hacer con una cave, se puede hacer con un espacio virtual, y todos los atractivos de una provincia podrían estar en una cave. Es cuestión de cambiar un switch, ¿o no? ¿Me siguen? O sea, pero no es solamente verlo, sino que es interaccionar con eso, moverse, a ver qué hago. Me toco esto, toco lo otro, hay experiencias de estas. Y la otra cosa que le quería mostrar es esto que alguien ya lo mostró antes. Esto sería proyectos con realidad aumentada. La compañera que habló de Quiero Recorrer, creo que la evolución lógica de un recorrido tiene que ver con la integración de componentes de realidad virtual. Esto es de realidad aumentada. Esto tiene que... Algunos sienten, digamos, nosotros estamos trabajando en este asistente turístico virtual y nos sentimos que estamos sentando las bases del Uber de los guías. ¿Sí? Nos sentimos muy mal por eso, sobre todo porque tenemos muchos compañeros guías. Pero como dijo también la compañera que habló antes, no es que los guías van a desaparecer, como las agencias tampoco van a desaparecer. El tema es que los guías quizás no estén guiando, pero sí estén haciendo los contenidos para estas aplicaciones. No sé si se entiende el cambio. ¿Sí? Entonces, nada, lo que yo quería traerles era un poquito que era lo que habíamos avanzado con el tema de la realidad virtual, de la realidad aumentada, y creo que lo que más avanzamos son en dos cosas. Primero, tener claro de qué estamos hablando. Esta sobreexpectativa, nosotros también la hemos vivido, ¿sí? Y recién ahora, cuando los proyectos, cuando las tesis, cuando los proyectos están avanzando en la parte propositiva, se encuentran que tienen que ir más allá de la promoción y de la imagen. Y lo otro que nos cuesta todavía hacernos una idea es que el límite a la realidad virtual no lo tiene. Uno dirá, bueno, es el precio, puede serlo, pero pensarlo, digamos, se puede pensar, ¿sí? Esta cuestión de cómo actividades, procesos y aspectos de la gestión turística pueden pasar a este ámbito de la realidad virtual. Eso es todo, muchas gracias.